Y esta tarde en la lectura la vamos a tener en un versículo allí en Mateo 27, 46. Mateo 27, 46, que es una de las últimas palabras que el Señor proclamara o dijera desde la cruz, y dice: y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta expresión me llamó la atención cuando leía este pasaje, leyendo toda la historia del hecho de la cruz del Señor. Inmediatamente vino a mi corazón el Salmo 22, que es el Salmo profético, mesiánico, donde se menciona, y me llamó la atención porque en ese otro versículo, en el 22:1, dice: Dios mío, ¿por qué me has dejado? Son dos palabras que parecen similares, son complementarias, pero que nos describen un cuadro bastante desolador y tremendo que vivió el Señor Jesús, único en su naturaleza. Pues dejar, como dice en el Salmo 22:1, significa separarse o alejarse. Separarse o alejarse. Terminar con algo, finalizar, acabar. Esa fue la expresión en el Salmo 22. ¿Por qué me has dejado? Y en el cumplimiento de la profecía, ya por Cristo mismo, utiliza la palabra desamparar, que, vuelvo a repetir, parece que es igual, pero no es del todo igual. Pues desamparar significa sin refugio, no tener refugio, estar abandonado, sin amparo alguno, sin favor a alguien que lo pide o necesita. Que por eso digo, ¿no? Parecen tan similares, pero a la vez nos hablan de un aspecto muy amplio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y de cuán grande fue esto en lo que significa y lo que significó para Cristo el ser, por un lado, dejado por su Padre Celestial y por otro lado desamparado también. Así se sintió el Señor, dejado, separado, alejado, que finalizó esa relación que siempre había tenido con su Padre Celestial, en sus propias entrañas, en lo íntimo de su ser, que puede ser temporal, tal dejar que por la gracia de Dios y por su perfección de santidad se cumplió, pues fue temporal. Sabemos bien que luego, al decir: en tus manos encomiendo mi espíritu, el Señor volvió a tener esa unidad eterna que tuvo siempre, hablando de Cristo, ¿verdad? Y también de sentirse así. Dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre, Él decía, no tiene dónde reclinar su cabeza. Aunque sabemos bien que Él tenía su casa, donde iba permanentemente y era recibido, pero Él no se hizo de vivienda permanente sobre la tierra. Y en la cruz nos habla la palabra que estuvo así, de esta manera, abandonado, y cuando expiró,
dice, reclinó su cabeza sobre su pecho. Ese fue el único lugar donde tuvo para reclinar su cabeza, en ese abandono, sin amparo alguno, sufriendo sobre él la ira y todo el juicio de Dios sobre el pecado en él, pagando por cada uno de nosotros. No hubo favor para Cristo, no hubo favor. Por eso la palabra dice, al cual aún a su propio Hijo entregó. ¿No? Sí, sí. No perdonó, no hubo favor para Cristo. En ese momento, toda la ira de Dios se desató sobre él. No sobre Cristo mismo, pero sí sobre el pecado que había en Cristo. Y no hubo concesión alguna, o misericordia. Ya la tuvo, por gracia de Dios, en el Getsemaní, cuando los ángeles lo confortaron, para que pudiera llegar a este momento aún más desolador, tremendo. En el Getsemaní recuerdan lo que él expresó. Si es posible, pase de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú. Y el Padre y aún el Hijo sabía muy bien que la hora y el lugar que tenía que llegar era a este momento. Y aunque lo pida, dice, ¿no? El clamor de Cristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Qué expresión! Ninguno de nosotros realmente puede atribuirse el exclamar algo semejante. Tal vez a causa de nuestros muchos pecados, tal vez a través de las pruebas que muchas veces nos toca pasar, podemos decir, Señor está lejos de mí, o no mira mi aflicción, o como escuchaba el otro día de una hermana que decía, ¿hasta cuándo, Señor? Pero no pasa por esa experiencia. Pues la promesa de Dios es que siempre estará con nosotros. Desde el momento en que se produce el milagro bendito y precioso y único de la engendración de un Hijo de Dios, la persona bendita del Espíritu Santo, el cual nos es dado, nunca más nos abandona, ni nos desampara, ni nos abandona, ni nos deja. Estas dos palabras que fueron reales, concretas, en el total sentido, en el más cruel sentido, para con Cristo, nunca jamás lo serán con los hijos de Dios. Nunca jamás lo serán. ¿Qué nos habla esto, no? Nos habla del inmenso amor de Dios para con nosotros. La promesa es, no te dejaré ni te desampararé. Jehová tu Dios le decía, por ejemplo, podemos leer en Deuteronomio, es muy lindo porque nos habla también a nosotros, Deuteronomio 31. Cuando ya Moisés habla del sucesor de su ministerio, dice en el capítulo 1, de 31, versículo 1, página 222, dice, y fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Se presentó Moisés frente a todo el pueblo. Y en el 6 le dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Ya lo decía con Israel. Luego
de decirle esto a todo el pueblo, en el 7 dice, y llamó Moisés a Josué, aparte, delante de todo el pueblo, y díjole a vista de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que se las había de dar, y tú se la harás heredar. Jehová es el que va delante de ti. Él será contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Esas son las promesas para nosotros. Qué distinto. Qué distinto. El Hijo de Dios no debería realmente, o no debe directamente, pensar que en algún momento es dejado o desamparado de Dios, pues no tenemos idea de lo que eso puede significar para la vida de un renacido, para la vida de un comprado, de un hijo de Dios. Pues las promesas de Dios son en el sí y en el amén. No debería pensar. Ya eso solamente lo pudo decir Cristo. Son palabras del Señor, propias y únicas. Y Él las vivió, como creo que algún himno lo dice, con ese santo ardor. Y por amor a nosotros, para que nosotros tengamos el privilegio de tener la promesa de que nunca más nos dejaría. Y lo dice allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 13. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y luego también, de tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Cuánta confianza inspira y desea el Señor que tengamos en estas promesas. De alabanza a Dios, de gloria a su nombre, de gratitud, porque alguien cargó con el desamparo que a nosotros nos tocaba sufrir, con ese abandono que teníamos que haber sufrido. Y sin embargo, Él lo hizo por nosotros, hablando de Cristo y de Dios, nuestro Padre Celestial, quien envió a su Hijo. El Padre y el Hijo, una misma cosa, un mismo sentir, un mismo amor, un mismo propósito. Todo lo que al Padre le agrada, eso siempre hago yo. Y la gratitud, Señor, te doy gracias, porque sé que nunca me desamparas. Nunca me desamparas. Tal vez por momentos pareciera, por las pruebas, las turbulencias, las circunstancias que estamos viviendo, que estás lejos de mí, pero no es así. Dice un hijo de Dios, un creyente muy sabio, que todo lo contrario, cuanto más lejos parece que está, es porque está más cerca y atento a cada uno de los acontecimientos en nuestra vida. Qué notable esto, ¿verdad? Qué contradictoria nuestra experiencia también. Porque tendríamos que decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré. Ayúdame, no temáis, manada pequeña. Y justamente son las cosas que más utiliza nuestro propio corazón, temeroso, medroso, angustiado, tantas cosas, por falta de confianza en estas promesas. Pero el ejemplo y el modelo
lo tenemos en Cristo, para que Él sea siempre el modelo a seguir, el modelo a imitar, el modelo a alabar. El Señor a quien tenemos toda la deuda de nuestras vidas. La verdad que uno se queda corto en palabras para expresar la grandeza de tal hecho y el privilegio que eso nos otorgó. El inmenso privilegio a los hijos de Dios. Y por otro lado también, cuando uno compara al mundo que no tiene esto, que desprecia estas cosas, nos podemos dar cuenta cuánto desamparo y cuánto abandono, por cuanto desprecian el amor de la verdad para ser salvos. Por lo cual digamos confiadamente siempre, hermanos, no temeré, el Señor es mi ayudador, pues Él no me dejará ni me abandonará. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.